está Valeria? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, te escucho bien. Perfecto. Antes de iniciar, termino el spot que estaba pasando. Mañana, 8 de la mañana, desayuno de coyuntura. Eh, Pueden inscribirse a través del Eventbrite. Van a encontrar el link en cualquiera de nuestras redes sociales. Y súmense, está muy bueno, te enterás de muchas cosas y vale la pena. Bueno, hecho eso, eh, te presento Valeria, Valeria Villordo, abogada, flamante joven de la Fundación del Club de la Libertad, un miembro fundador, podríamos decir, porque estuviste desde el Sí, inicio. Y sí, bueno, estoy hoy desde el vamos a 2012 hablar en el un club. poco de todo lo que es, ¿cuánto? Desde el 2012, Desde el 2012. Sí, fuiste una de las primeras, me acuerdo, sí. sí. Llegaste antes que yo, incluso. Sí, es que, bueno, ahora Bueno, les cuento cómo entré en el club. Presentaba nomás. dale, buenísimo. Vamos a estar hablando mucho sobre lo que es el derecho hoy día. Y bueno, para iniciar un poco, quiero que me cuentes, ¿vale? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la administración de la justicia en esto de la pandemia, digamos, del COVID-19? Bueno, antes que nada, ya me presentó Ezequiel. Yo estoy en el club, sí, desde el 2012. Me inicié con un congreso que hubo sobre inflación, era un seminario de inflación con Iván Kachanowski, y desde ahí estoy. Hice toda mi carrera de Derecho con el club. Así que un poco también cuestioné muchas ideas de la facultad gracias a las ideas de libertad, digamos. Y con respecto a la justicia, eh, yo lo que intenté hacer más o menos es dividir la situación acá en Corrientes y en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la justicia acá en Corrientes, cuando se decretó la pandemia nacional, salió una acordada extraordinaria donde se establecía que se iba a brindar justicia como si estuviésemos en feria. Para los que no saben, en la feria funciona como un juzgado de turno y se van a atender las causas en ese juzgado. Y además era solo para medidas urgentes. Y de Buenos Aires, yo vengo leyendo noticias sobre esto hace bastante, había una que me había quedado en la cabeza que decía ni feria ni asueto. ¿Y qué se refería? A que funcionaba comúnmente. Entonces, el problema, o sea, entonces, ¿por qué había problemas, digamos? El problema surgió a raíz de que en ambas acordadas, tanto la de Buenos Aires como la de acá de Corrientes, hablaba de que iba a haber una digitalización y un uso de nuevas plataformas y modos. Que el problema está en Buenos Aires, por ejemplo, acá en Corrientes no, porque todas gozan de acceso a Internet, pero en Buenos Aires no tienen algunos juzgados acceso a Internet, entonces se veía imposibilitada la posibilidad, imposibilitada la aplicación de esa forma. Y entonces lo que se ven afectados son los derechos del libre acceso a la justicia, que no es solamente para lo que es el abogado, sino para cualquier persona común que goza de ese derecho. Está reconocido como principio constitucional, como garantía constitucional nuestra, en el artículo 18 de la Constitución, no solo para nosotros, sino también para las personas que han cometido un delito. Y además el que se ve muy afectado, que esto no se habla mucho, es el abogado, que como bien saben, el que no trabaja en un juzgado en relación de dependencia es independiente, es decir, que vive de esto, la mayoría son monotributistas y están sin trabajo. ¿Por qué? Porque el abogado eh, gana plata con su cliente y vos no podés exigirle a tu cliente que te pague por algo que no estás haciendo. Porque ¿qué es lo que hicieron? Acá suspendieron los plazos. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que vos presentaste te dijeron, no, no se va, no, no se corta la justicia, pero tampoco te corre el plazo. Entonces, bueno, puedes ir a reclamarle a tu cliente que te pague algo que no va ni para adelante ni para atrás. Y solo para medidas urgentes. O sea que si a vos te robaron, no es una medida urgente, no podés ir. Y así. Entonces, lo que estamos viviendo es un momento horrible, tanto para desde las tres áreas. El ciudadano común, que puede llegar a sufrir algún tipo de delito sufrirlo o realizarlo, porque también hay que saber que hay gente que sigue robando, digamos, que puede caer presa. Y totalmente, el abogado, porque no tiene modo de subsistir, porque no tiene modo de cobrar, porque así como hablamos todo de las pymes, hablamos de la gente que tiene, que organiza eventos, de los que transportaban chicos a la escuela en sus colectivitos, el abogado también se va afectado.
No aparece porque uno dice, ay, sí, tienen plata, esto y lo otro. Pero yo tengo amigas que recién se inician, que están iniciando su estudio jurídico, y las causas que iniciaron de área laboral, por ejemplo, de una jubilación, quedaron todas detenidas. ¿Y de qué viven? O sea que yo, ciudadano común, si tengo un problema y quiero ir a la justicia, entonces está todo parado, no tengo forma de que avance mi causa, Eh, que se ahora, levante la cuarentena al menos. claro, ahora, esta semana volvieron a trabajar. También pasó algo muy interesante acá en Corrientes. Acá en Corrientes, después de creo que fue la primera quincena, no sé si fue quincena o 20 días, no me acuerdo, pero se suponía que deberían volver a trabajar en los juzgados. Yo soy pasante en un juzgado, estoy en el juzgado correccional número 1, ahora está suspendido, pero yo estaba ahí, entonces yo también puedo hablar desde adentro. Lo que pasó es que en la acordada que había salido para que se empiecen a reintegrar a sus trabajos, establecía que había una mínima cantidad de personas trabajando, o sea, el juez, secretarios y creo que una relatora. Y además de eso, eh, tenían que tomar las medidas de seguridad, de higiene, digamos, y se tenían que aplicar el tema de las audiencias online, que se iban a hacer a través de Zoom y que se iban a hacer a través de WhatsApp si se podían, y detallaba esa acordada, yo la leí, detallaba cómo se utilizaba cada aplicación, digamos. Lo que pasó es que hubo una queja, no solo de la gente que trabaja ahí, sino del ciudadano común que se quejaba de cómo iban a trabajar con el tema de la pandemia. Entonces se retomó lo de las ferias. Ahora sí ya empezaron a trabajar, pero está todo muy lento. Porque imagínate, acá en Corrientes no sucede, pero en Chaco hubo una sola audiencia online, que fue noticia encima. Así que básicamente es como que dan un paso para adelante supuestamente, pero siguen la nada misma, porque encima tienen que atender no solo las causas que entran, sino lo que estaba que se detuvo. Y esto, entonces a los ciudadanos comunes como que los tienen parados. Y sin embargo, ¿qué sucedió con los presos? Que ellos, no sé, hicieron un motín, no sé qué pasó acá, El motín y de de los presos. repente tienen, sí, Derechos. arresto domiciliario, digamos. Bueno, eso es un tema muy interesante. Eh, la justificación legal, lo digo entre comillas porque justificación legal es una palabra, son dos palabras muy amplias, pero es interesante esto. Esto pasó a nivel internacional, primero que nada. Voy a ir de lo internacional a lo provincial, digamos, a lo local. A nivel internacional lo que pasó es que los derechos humanos, haciendo uso y abuso de su poder, por así decirlo, y la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, que un día quiere que usemos barbijo y otro día no, dijo que las condiciones de hacinamiento no benefician al COVID, y eso creo que sabemos todos. Entonces propusieron que los presos no estén presos, básicamente. Porque voy a hablar lo más tranquilo posible, no con tantos conceptos jurídicos, porque hay mucha gente que no conoce conceptos jurídicos. Pero lo que dijeron es que había que evitar el hacinamiento porque eso fomentaba al contagio. Entonces, lo que se hizo fue, en algunos países como México y Brasil, dar la prisión domiciliaria, que fue a través de los jueces, todo, no es que hubo así movimiento político, movimiento de personas, por supuesto, porque todos se indignaron. Pero en esos países lo que se hizo, Brasil no tanto, Brasil fue más como Argentina, pero México se relacionaron a delitos leves para darle la domiciliaria, o sea, un robo, es decir, ese tipo de cosas, delitos leves, alguna medida, que tenga alguna medida de seguridad, este tipo de cosas, así nomás. No eran grandes delitos, digamos. Yo lo hablo también un poco como fríamente, porque para mí, siendo abogada, no es tan complicado, no es gran cosa hablar de delitos, pero lo digo porque hay gente que después son hombres como hablamos. Lo que pasó en Argentina es que también habló nuestro presidente diciendo, primero dijo que sí, después dijo que no cuando la gente se enloqueció, cuando hicieron cacerolazos en los balcones y dijo que él no podía opinar, que era un tema de justicia. Y acá también se estaba haciendo lo que en otros países se hizo, que hubo una gran preocupación porque a delitos graves le daban la domiciliaria. A femicidas, a personas que habían ejercido violencia de género contra las mujeres. Es más, hubo casos que le dieron la domiciliaria y se fue y violó a la nieta, creo que era, o a la hija. Después otro que había secuestrado a alguien y quedó libre. Entonces, eso es lo que
lo que esa es la justificación legal. El tema del derecho humano, la garantía que tiene el preso. Otra cosa que hay que saber a la hora de hablar de esto es que nuestro país tiene un sistema garantista. Y entonces, lo que yo estoy de acuerdo realmente es con lo que había dicho Valdés, pero no porque sea partidaria de él, sino porque lo escuché en una emisora de radio, donde le preguntaron acerca de esto y él dijo que no tenía nada que hablar, que eso se encargaba la justicia. También hay que aclarar que en Corrientes la justicia no aprobó lo de la prisión domiciliaria, que eso era lo que pedían los presos cuando se amotinaron, junto con sus familias, porque hay que decir que la familia de los presos estaban afuera sin permisos. También que es otra historia que no sabemos cómo hicieron para llegar ahí. Y que después le volvieron a preguntar qué haría él si él fuera juez y tuviera que decidir. Y él lo que había dicho es que si hubiese un caso, hubiese que aislarlo o aislar a un grupo de presos, porque es verdad lo del hacinamiento, él como propuesta lo haría, por ejemplo, en un club. Entonces dice, bueno, no sé, supongamos que es toda la parte de violadores, bueno, todos, no hacinados, sino todos en cuarentena, en determinado lugar, con policía, como corresponde, digamos. Porque ya, o sea, hay que asumir que el error está desde el vamos de tener las cárceles hacinadas, de tener superpoblación de presos, digamos. Entonces, si tenemos ya un problema, vamos a, dentro de eso, hacer esto. Pero darle la domiciliaria a una persona que violó no es lo que corresponde. O sea, ahí no me parece que prime el derecho o sea, yo entiendo que es una cuestión de valores con respecto a los derechos, cuál derecho está por encima del otro, pero no es así. Esa es mi opinión. Pero esa Sí, es la sí, justificación totalmente. legal, es lo garantista que es en nuestro Estado con respecto a los derechos de los presos. Bueno, les recuerdo a la audiencia que puede hacer preguntas si lo desea. Mientras tanto, te pregunto yo, eh, vos hablaste de que la familia de los presos ha estado afuera, digamos, caminando libremente, sin permiso y sin nada. ¿Qué pensás que sucedió ahí? ¿Por qué a ellos no se los castiga y en cambio a otro trabajador que se va a su ambiente de trabajo, sin embargo tiene que tener los permisos, los barbijos y toda la cháchara esa? Sí, la verdad, yo no sé si, o sea, no entiendo el por qué hay tanta libertad con respecto a algunas personas y con otras no. Lo que sí sé es que a la familia esas creo que los llevaron de demorados a una comisaría un par de personas porque se pelearon con la policía. Pero ese sí, no hubo como explicación ni salió en algún medio, que yo sigo buscando, el por qué no, no le impusieron, o capaz sí hubo, pero no se supo, algún tipo de, no sé si de pena, pero por lo menos alguna medida acerca de la situación de que ellos se movilizaban como si nada. No le encontramos explicación, ni siquiera charlando con mi familia, a cómo ellos pudieron llegar desde su casa hasta ahí, porque no se podían ir a visitar los presos, así que tampoco se podía poner como justificación eso en el permiso. La verdad que lo que creo, por supuesto, me genera indignación más que nada, y lo que puedo decir es que parece que a la persona común o normal, por así decirlo, que cumple con lo que tiene que hacer es a la que más la privan de. Y todos nos hemos afectado acá de la privación de nuestra libertad por un decreto de necesidad y urgencia. O sea, hay que ser consciente de eso también. Que si va a reclamar uno por la libertad de preso, nosotros lo podemos salir a reclamar. Aparte, Totalmente. no sé, ¿quiénes se creen ellos para decidir sobre la libertad de sus familiares y todo ese tipo de cosas? Y te Esos pregunto, pues tienen vos demasiado, nombraste la... ¿Eh? ¿Cómo? tienen esto es una opinión mía, por supuesto, ¿no? Pero es como que creen que tienen demasiados derechos, creen que tienen derechos por sobre los demás. Eso sí, es una realidad. ¿Y vos crees que esto se debe a la política garantista que se aplicó en el país por parte de La poli- Scaloni? bueno, ahí vamos a la parte de los detenidos, o sea, de los presos. Sí, primero, con respecto a las familias, me refiero a lo que es política pública, social, con respecto a lo que el derecho que se creen que tienen por encima del que trabaja, porque ellos no trabajan y ya sabemos toda la historia.
no me voy a meter en política. Pero sí, bueno, Zaffaroni. Zaffaroni es alguien en que en la facultad creo que el 80% lo odiamos, con mucho respeto lo digo, pero bueno, voy a hablar un poco de Zaffaroni, ya que lo tocaste, ya que hablamos del tema de su punto de vista garantista. Gracias a él nuestro sistema carcelario es así. Él en el año, bueno, antes que nada, hay que saber que además de ser abogado, es un, bueno, juez y todo ese tipo de cosas, también incursionó en lo que es política. Él es de la UCR intransigente, por el año, hasta 1972 estuvo ahí, y después estuvo en el Frente Grande, para que se den un poco cuenta de su área política, digamos. Es un, de centro izquierda, izquierda, más que nada. Por eso también es como el punto de vista que tiene, ¿no? Defiende los derechos humanos. Aunque tenemos muchas cosas acá, muchas aristas, pero bueno. Él lo que hace en el año 1973 es sacar su famosa teoría del delito, que es muy conocida, que los que estudian derecho la saben, la conocen y saben que es horrible estudiar ese libro porque no se entiende nada. Después sacó sus manuales. Pero ¿qué es lo que hace ahí? Ahí lo que él hace es criticar el poder punitivo del Estado y habla de las consecuencias negativas que tiene en los derechos humanos. Lo que él dice es cómo sufre el preso el hecho de estar encerrado en la cárcel por el poder, el poder de la pena que aplica el Estado, digamos. Las consecuencias que sufre él. Eso es lo que habla, en términos generales. Ahora, siguiendo lo que vos me preguntaste de las garantías, es por qué eso impactó tanto que hasta hoy en día lo seguimos teniendo. Como fue en el año 73, y después fue, bueno, el gobierno de facto fue en el 76 y en ese tiempo fue como que él alcanzó mucha popularidad con esa teoría porque habló del poder punitivo del Estado y fue como el auge o la revolución social de los derechos humanos. Cuando más que nada la gente se encontraba sensible y el derecho a la vida y el derecho a vivir y el derecho, te dije dos veces lo mismo, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho al medio ambiente, todo ese tipo de cosas. Entonces fue como que cobró mucha fuerza, mucho impacto. Es como que la revolución de los derechos humanos a esa teoría le dio mucho poder. Y también él se pasó hablando de eso y explicando por qué también había que conseguir. En ese momento, en esta época, no es que no se lo consideraba persona, pero se lo tenía menos al preso. Creo que todos sabemos eso. Y con esta teoría lo que se quería mostrar era que el preso podía ser reinsertado en la sociedad. Él podía recapacitar. Entonces, él decía que con estas nuevas medidas se podía dar la reinserción social. ¿Qué quería decir esto? Que no iba a ser discriminado. Que gracias a estas nuevas garantías, él podía ser escuchado en un juicio. Esas son del artículo 18 de la Constitución, pero además podía trabajar, podía tener salidas transitorias, podía estudiar. Creo que hay infinidad de presos que son abogados y de otras carreras también, pero abogado más que nada porque es una carrera que se la puede hacer bastante libre, toda libre. Y el señor es pionero en la explicación del genocidio del año 1976, integró la Cámara Internacional de Derecho, integra la Corte Internacional de Derechos Humanos desde el año 2016. Y también fue interventor, se llama interventor, no director del INADI, que a él lo pone de la Rúa en ese lugar. Y él, cuando fue juez de la Corte Suprema de Justicia, a él lo nominó Néstor Kirchner. Hay que también agregar que siempre es amigo de la política de turno, que eso también te da otro lugar. Y un dato de color, porque es fanático de los derechos humanos y de defender los derechos humanos, hay que agregar que tuvo un pedido de juicio político en el año 2011 porque en la mitad de sus propiedades se prostituían y él era el jefe de su, de los prostíbulos. de su negocio, digamos, sí. O sea, Sí, es por una cuestión socialista más que nada que... claro. Y decime, este garantismo, digamos, ¿se extendió a otros países?
¿O es solo propio de Argentina? No, no en todos los países, pero sí se extendió a nivel internacional. Con el tema de los derechos humanos, con la Carta de 1949, ese tipo de cosas, no sé si, bueno, todos saben de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, de los pactos internacionales de derechos humanos, todos sabemos, porque todos alguna vez lo leímos, sabemos que están protegidos en nuestra Constitución en el 75 y CISO 22, que están descritos muchísimos, y desde la creación de la Carta, de los pactos internacionales, es que se generó este sistema garantista y que en muchos países se aplicó, pero a nivel internacional es increíble. Las zonas sí de Asia o de África todavía no, tienen más un sistema abolicionista, que es en donde más existe la pena de muerte también, y que tienen penas de muerte por delitos comunes, como por ejemplo el ser homosexual, como por ejemplo el adulterio, tipo, por eso tienes pena de muerte, digamos. Y Estados Unidos es un país especial porque Estados Unidos, si bien tiene un sistema garantista, ellos también tienen rastros abolicionistas, es como que tienen un mix, pero son lugares especiales, digamos. Pero sí en todo lo que es América Latina, sí, es algo porque la sociedad confía plenamente en los derechos humanos y si bien hoy en día se cuestiona mucho, tipo, dicen que tiene que morir el que roba y todo ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a escuchar, hay un gran porcentaje que avala el exacerbo en derechos, digamos. Pero sí hay que ser consciente también, esto lo digo desde el punto de vista de abogada, no lo digo personal, sino desde ese punto de vista objetivo, tienen derechos también, hay que ser conscientes porque son personas. Tampoco podemos porque vos decidís sobre la vida del otro, está en el mismo pie, estás queriendo equilibrarte a lo mismo que el otro, o sea, que el preso decida por la vida de vos, bueno, yo decido por la vida de él. Que es una teoría es uno de los fundamentos de la teoría que está de acuerdo con la pena de muerte. Es un tema, el garantismo. Sí. Bien. Y, a ver, me decías lo de los derechos humanos y se Sí, remarca mucho el lado de la centro izquierda, digamos. Sin totalmente. embargo, los liberales fueron los primeros en defender el tema de los derechos humanos. ¿Por qué Por el crees derecho a la que esa libertad. bandera, claro, por qué crees que esa bandera quedó más del lado de la izquierda que el de los liberales? Yo creo que quedó mucho más del lado de la izquierda que de los liberales porque nosotros, bueno, los liberales en general, cuando hablamos de los derechos humanos y la defensa, hablamos de la libertad individual, de la libertad o sea, hablamos como generalizamos y buscamos como que quede de manera objetiva y de que uno sea consciente de su libertad, digamos. En cambio, los derechos humanos lo que hicieron fue ir describiendo derecho por derecho. Entonces lo que hicieron fue que se generen, por lo menos en nuestro país, más leyes reglamentando esos derechos. Y a su vez, obligando a que vos respaldes esos derechos. Entonces lo que está haciendo es quitarte tu propia libertad, por así decirlo. ¿Cómo Es como sería que obligarlos? te obliga a aceptar algo. Tipo, perdón, es por el tipo, perdí toda la formalidad diciendo Sí, tipo, pero Eh, esto no es que se toma mal ni nada, porque bueno, yo hablo nomás y ya veo que después el escracho, la viralidad, pero el movimiento del colectivo LGTB, que yo estoy de acuerdo, yo no tengo drama con eso, ya lo digo, porque viste cómo son las susceptibilidades de ahora de los millennials y centennials. Pero el colectivo LGTB, lo que puedes, uy, se apagó y se prendió el coso. Lo que sucede es que hay en los derechos humanos están reconocidos la posibilidad de casarse, la posibilidad de adoptar, y hay mucha gente que está en contra y es como que vos te ves obligado a aceptar eso, no puedes estar en contra de eso. Eh, sí, a ver, eso es como un ejemplo pero te muy... pueden imponer los derechos. Te ponen, o sea, eh, de la entrada, manera de digamos, ¿qué sería un imponerte el derecho, derecho y ¿sabes por cómo qué me lo es? está imponiendo? Bueno,
La manera de poner voy a dar un concepto de derechos, que es un concepto de derecho que todos los que estudiamos derecho alguna vez lo leímos, y es una manera de generalizar, porque hay muchísimos y de muchísimos autores, como el conjunto de principios y normas que regulan la vida del individuo como individuo y en sociedad, y que es impuesta de forma coactiva por un poder público. Entonces, lo que hablamos es que cuando estamos diciendo que hay un derecho, la forma de respaldar tu derecho es a través de una ley, por ejemplo, o de un reglamento. Nosotros, con la reforma del año 1994, se agregó todo lo que es los derechos reconocidos por tratados internacionales, en el artículo 75 y 122, los del medio ambiente, el habeas corpus, el habeas data, que son cosas que están reconocidas de manera internacional. Y ahí te están reglamentando el derecho. Indistintamente también te reglamentan tu derecho a la libertad. Por ejemplo, ahora mismo, Claro. ahora tenemos un decreto de necesidad y urgencia, que bueno, el decreto de necesidad y urgencia, creo que, no sé si hay muchas personas que sepan, pero es un poder especial, por así decirlo, que tiene no un poder, me sale la palabra, es como la posibilidad, una posibilidad especial, La potestad. una potestad especial, gracias, que tiene el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, de dictar un decreto, como bien indica el nombre, porque no es una ley, es un decreto que a posteriori deberá ser autorizado y aprobado por el Congreso. Pero se lo dicta porque se encuentra en una situación de emergencia, por eso se llama de necesidad y urgencia, porque es una situación de emergencia para el país. Lo que pasa ahora es que esto vino a limitar nuestra libertad de circulación, por ejemplo, que es algo que está reconocido en nuestra ley, entre nuestros no me acuerdo, bueno, se me fue el artículo, perdón, pero está reconocido entre nuestros derechos a la libre circulación, creo que es el artículo 14, sí, el artículo 14. Y también se trascendió la noticia que a la hora de que Alberto Fernández dicte esto, surgió la posibilidad de un estado de sitio. El estado de sitio tampoco podía ser porque no existe la posibilidad de que estemos, o sea, encontraban la justificación del estado de sitio porque es una pandemia, pero para que eso sea aprobado se necesitaba la reunión del Congreso. Por eso se dictó el reglamento de necesidad. Capaz me saco los anteojos igual, veo, pero se refleja en los cositos, el cosito. Y no sé si tenías este dato, pero se presentó un habeas corpus de inconstitucionalidad a este decreto. No sé si lo sabías, pero te tiro el dato. Que acá noté el nombre de un abogado que se llama Kingston, perdón que no veo, de Kingston Patricio, que dice que viola el derecho a la libre circulación y nuestra libertad individual. Entonces lo que se explicó para no aceptar este habeas corpus, lo voy explicando así porque si no, digo las Sí, palabras sí, muy continúa, técnicas, continúa. que en este caso lo que importa es la salud. El derecho de la salud está por encima. Entonces yo me tomé el trabajo, ¿no es cierto? Por De, encima de la libertad. claro, dijeron que tipo el derecho de la salud va a estar, por el tema de la pandemia, está por encima de nuestro trabajo y de nuestra libertad. Entonces, mira lo que le dice Cristian. Bueno, entonces yo dije, ah, sí, el derecho a la salud. Bueno, voy a buscar a ver entonces en qué nos encontramos con el derecho a la salud. Salud pública, por ejemplo, los que eh, saben de derecho van a saber que el derecho, que la palabra salud pública es algo amplísimo y que en sí no es un término que tiene un concepto establecido. Pero lo que Te estuve interrumpo buscando un es, segundo. sí, sí, ahí escribió Dicen un acá amigo en el mío de la Facu. público, ahí está, Sí, no sé Owen cómo es se amigo mío. pronuncia esto, perdón, aún no es mucho. Owen, Owen El, se vi- llama. el vigente DNU, una medida restrictiva de la libertad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto se extiende y el legislativo no está sesionando. Claro, ¿Qué eso es opinas lo al que pasa. respecto? Eso es lo que yo estoy diciendo. Quería explicar un poco más el tema de la parte de ser, de estar por encima, digamos, el derecho a la salud, pero eso es lo que yo dije, que a posteriori de que se dicte el decreto de necesidad y urgencia, tiene que sesionar el Congreso para que se apruebe, digamos. O sea, dura un plazo determinado y tiene que sesionar el Congreso, que supuestamente el periodo es de 10 días nomás, pero acá seguimos sin el Congreso sesionando, que gastó, hay que decir también esto, gastó una cantidad de plata en unas pantallas que no funcionaron, la sesión se dio de baja y encima, si se supone que están en cuarentena, yo no me explico los 50 ausentes que hubo, están durmiendo la siesta. Encima.
50 ausentes hubo, yo no me explico, o sea, estamos todos en nuestra casa, pero 50 ausentes había. Y bueno, averiguando el derecho a la salud, yo dije, bueno, vamos a ver qué encontramos. Ah, el derecho a la salud en sí ya está reconocido de manera explícita, entre comillas, por el artículo 75, inciso 22, cuando hablamos de los tratados internacionales. Entonces, ahí es donde cobra, por así decirlo, un ¿Y poco en de qué sentido. consiste qué consiste el derecho a la salud? Que El eso me derecho a la parece salud algo es muy que, amplio decir. sí, es que es muy amplio decir el derecho a la salud porque en realidad lo que hay es un concepto de salud que no me lo acuerdo en este momento, pero en algún momento lo estudié, porque surge de la OMS. El derecho a la salud es que los seres humanos gocen de buena salud, como así lo dice, de un ambiente sano, de todo lo que hace al bienestar, tanto físico como mental, porque también habla de eso, habla de que tenemos que gozar de buena salud mental y de salud física. Cuando hablamos del, ay, mi pelo, del derecho a la salud. Y, sí, y supuestamente, si haciendo una super interpretación, lo que yo entiendo al denegar la inconstitucional, el habeas corpus, es que dicen que como el derecho a la salud está en el artículo 75, inciso 22, que cuando nos referimos a esto, hablamos de la OMS, y la OMS lo hablamos dentro de de la Declaración Humana de Derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí recién podemos hablar de que está por encima de todo porque en la pirámide de Kelsen, los que estudian derecho saben, los tratados internacionales están por encima de nuestra Constitución. Sería una súper interpretación que hice yo para entender la justificación. Porque en sí, por ejemplo, nuestra Constitución no está reconocido explícitamente. Podemos hablar del artículo 33, donde se habla de que no se puede ir en contra de derechos que están reglamentados, que sería implícita el reconocimiento. Pero explícito es eso. Después lo que tenemos de salud en nuestro país, que habla del concepto de salud de la OMS, así como estaba explicando, de la buena salud, del ambiente y todo ese tipo de cosas, es cuando hablamos de la ley 23.661 y sobre todo el artículo 22 que habla no específicamente, pero habla de la buena salud y habla un poco del tema de las pandemias, algo de eso. Muy bien, no me acuerdo, pero lo leí. Y también hay que tener en cuenta que es un dato muy interesante del decreto de necesidad y urgencia, que no te pueden llevar preso. O sea, no te pueden llevar preso, pero vos lo podés denunciar, porque se ve penado por dos artículos del Código Penal, el 205 y el 239. Entonces ahí va la vuelta de rosca que hacen. Que esto nosotros, los que sabemos derecho, vieron que siempre dicen que los abogados son todos mentirosos, que analizan demasiado las cosas. El 205 dice, habla de el desacato a la autoridad pública. Entonces vos podés, o sea, te pueden demorar porque el policía te dijo, volvé a tu casa o ponete el barbijo o vaya a saber qué te puede decir y vos no le hiciste caso, ahí te pueden demorar. Y el 239 habla de no cumplir con las medidas tomadas en caso de epidemia o pandemia del Código Penal. Eso es lo único que encontré que era así, tal cual, escrito en nuestra ley. Que a alguien se le ocurrió en el 1938, creo que es el Código Penal. Ay, se me fue, siempre lo digo, pero me olvidé. De allá no, 1942, se le Pero ocurrió decir te, eso. pre- te pregunto, porque hay algo que no me está cerrando acá. No Eh, tenemos concepto de la derecho ley a la esta, salud. el concepto este de la ley que vos nombrás, que habla sobre el derecho a la salud, está por debajo de la Constitución. ¿Por Sí, es qué una ley entonces nomás. tiene más fuerza que el decreto de la Constitución? El Sí, artículo, perdón, no el decreto. la, o sea, ese es el tema. Acá hay toda una ensalada de cuestiones legales, porque hay mucha laguna legal. Porque específicamente, o sea, explícitamente el derecho a la salud está reconocido a nivel internacional, por los tratados internacionales, por así decirlo, ¿Sí? básicamente. Y dentro de la O sea Constitución no que hay por estos ninguna, tratados, claro, o sea que por por estos estos tratados, tratados internacionales, la ley toma fuerza de...
Sí, ¿cómo decirlo? ¿La pone al indistintamente, mismo nivel que la Constitución? claro, por encima, porque el tratado internacional está por encima de la Constitución. Indistintamente, el decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza, no es, nunca es inconstitucional, digamos. Por eso también lo que tiene de en contra es que puede haber abuso de poder, que es lo que vivimos con otros presidentes que han utilizado los decretos de necesidad y urgencia para medidas que después fueron leyes, que lo toman como abuso del poder porque no reúnen la cantidad de personas necesarias en diputados y senadores para que se sancionen leyes. Entonces declaran un decreto de necesidad y urgencia con utilizando como justificativa la crisis económica, por ejemplo. Claro. Leo acá una reflexión, otra vez se Sí, me es lo fue que yo el estoy diciendo. comentario. Owen habla yo te leo si querés, dice que la medida restrictiva es desde el punto de vista, es desde el punto de vista constitucional totalmente legal. Sin embargo, hay varias incongruencias legales. El DNU se sirvió de las lagunas legales, que es lo que estoy hablando de los derechos humanos, y que es totalmente legal porque sí está permitido. Cumple con los requisitos porque hay una emergencia, digamos, no me acuerdo tal cual como dice la Constitución en este momento, y no me voy a levantar a buscar la Constitución, pero cumple con el requisito de la emergencia que tiene que haber para que se aplique. O situación de guerra, creo que es la otra situación, o sea, en estado de sitio, Sí, pero se cumple con el requisito necesario para que se cree. Ahora, lo que está pasando es que hay demasiadas lagunas legales con el tema del derecho a la salud, con el derecho al trabajo, por ejemplo, que el derecho al trabajo, como hoy creo que me preguntaste algo algo del trabajo y yo te dije, el derecho al trabajo sí tiene muchísima más eh, como fuerza legal, tiene mucho más configuraciones. acá dicen entre Y el público, sí, es otra amiga mía. Arre, son todas Lauri amigas mías, acá. Laurita. Laurita Sí, Benítez Mier. los tratados internacionales tienen igual jerarquía que la Constitución Nacional. Es superior a las leyes federales y locales. Correcto. Claro, por eso ahí va la laguna legal con respecto a la ley 23.661, que esa es la ley de la salud. Esa es una ley que habla de la salud acá, en Argentina. Que no sé si con Laura tuvimos Y que hacer algo con esa ley, un trabajo creo. te pregunto porque yo estoy acostumbrado en Argentina a escuchar eh, Sí, tengo derecho a, y las obligaciones no sé dónde están, pero los derechos siempre aparecen. en el Código Civil. Ah, Sí, las obligaciones están en el pero Código Civil. eh, ¿cómo puedo definir, cómo puedo darme cuenta qué es realmente un derecho y qué no, digamos, porque me han Qué impuesto tantas cosas como pregunta. derecho que me hace dudar. Bueno, mm, a ver, ¿qué te puedo decir? Uy, mi pelo, de vuelta, no importa. Lo- los derechos, digamos, básicamente siempre a uno le dicen que el derecho es, sí, acá como dice, bueno, en todo está presente el derecho, todos tenemos derecho a, todos tenemos derecho a. Es más fácil, yo creo que no hay un modo de explicarte cuándo es derecho y cuándo no, porque considerando todas las libertades que también tienen sus propias restricciones, ¿no es cierto? Pero considerando todas las libertades que existen, es como que constantemente uno está tengo derecho a, por ejemplo, en este momento los que están en el vivo tienen derecho a preguntarme, a retrucarme, a agregar comentarios, porque si no yo le estoy o vos le estás restringiendo su libertad de expresión, por ejemplo. Pero a su vez, yo tengo el derecho de contestarles y ellos tienen el derecho de escribirme. Pero hay un deber o una obligación que tienen que cumplir, que es el de no faltarme el respeto, por ejemplo. En realidad me puede faltar respeto tranquilamente porque hay un comentario y si tiene un bot, me puede escribir de un bot y listo, acabamos. Bueno, uy, perdón, listo. Ya está, no puedo decir nada pero se supone que deberían tener el deber o la obligación de no faltarme el respeto. Se supone, por ejemplo, en este momento, a ver, eh, sí, se dice que el derecho termina donde empieza el del otro. Sí, esa es una frase retrillada que también la hemos usado una cantidad y después con el correr del tiempo te das cuenta que no necesariamente tu derecho termina donde empieza el del otro,
porque capaz tenés otro derecho y el otro tiene una obligación por ese derecho. Pero, pero sí creo que es una cuestión sí, de llevar y traer, digamos. Uno tiene un derecho, pero ese derecho que tiene también conlleva una obligación. Es más fácil pensar qué tengo que hacer para tener, digamos, o qué no tengo que hacer para no tener. Es mucho más fácil pensar desde el punto de vista de una obligación o de, o de un deber que estar pensando qué es derecho. Porque si no vas a decir todo el tiempo que tenés derecho a, digamos, no sé, yendo al extremo, uno puede decir que tiene, si no existieran, digamos, las leyes penales, podría decir yo tengo derecho a matar, total no me van a hacer nada, por ejemplo. Pero vos Claro. decís, Yo, por ejemplo, me refiero a cuando me dicen, tengo derecho a expresarme y van y me cortan la calle. No. bueno, O tengo el derecho derecho a a huelga, trabajar. el derecho a huelga es un tema. El derecho a huelga, la gente piensa que ir a cortar la calle es un derecho, pero vos te estás metiendo con los derechos de las demás personas en ese momento. En realidad la huelga, si, no sé, yo leí de dónde surgió el tema de la huelga y Claro, todo pero eso, surge desde... la huelga no necesariamente incluye cortar calles. La huelga es Claro, en parar el trabajo. la huelga es parar el trabajo, es que vos, por ejemplo, vos estás en un supermercado y digas, no, en la caja del supermercado digas, no, yo me quedo acá sentado, no voy a picar más, digamos. No voy a ordenar más los productos. Eso sería en realidad una huelga. Estar en tu lugar de trabajo y dejar de hacer lo Acá que estás dicen en haciendo. los comentarios, claro, Sí, estoy te leyendo. interrumpo un segundo, dice en los comentarios Rodrigo Mancuelo, relacionado con los derechos naturales. Salió acá un contratista a lo loco. Claro, los derechos están relacionados con los derechos naturales, pero hay derechos que fueron surgiendo por revoluciones sociales, como el derecho a trabajar y ese tipo de cosas. El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, esos son derechos que son de derechos naturales. Pero lo que yo entiendo el punto tuyo no es ninguno de estos, pues nosotros estamos hablando todos en términos generales y en términos como más filosóficos, si se quiere, vos estás hablando más a lo práctico, más a tu área, digamos. Vos sos mucho más Sí, práctico que nosotros literalmente nos sí. estamos metiendo todo por la rama. Pero sí, yo te entiendo. Es lo que se está refiriendo, es tipo, ¿por qué? O sea, ¿en dónde dice que yo tengo derecho a trabajar? Porque el derecho al trabajo es un trabajo, por ejemplo, o un derecho, eso se está refiriendo. Ya, Claro, es como todos decir, los te abogados casi dicen, se yo meten por tengo las ramas. derecho a trabajar. Bueno, pero yo no tengo la obligación de darte el trabajo. O sea, estamos ahí en esa discusión. Claro, ahí la ahorita está explicando lo que yo te estaba diciendo de la abuela, que no hay, que lo de cortar la calle está mal, que es una transgresión en el derecho del otro, porque está privando el derecho a circular libremente. No solamente el derecho a circular libremente, un millón de cosas más. Pero es lo que estábamos hablando. Bueno, lo de trabajar, te puedo decir que el derecho del trabajo está reconocido a nivel internacional desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 23, cuando se dice que toda persona tiene derecho al trabajo. Después se reconoce en el Pacto Internacional de Derechos Humanos que los estados que pertenecen al pacto le reconocen el derecho a trabajar. Y en nuestra Constitución se reconoce en el artículo 14 y 14 bis, porque el artículo 14, el primero, cuando dice que todos los habitantes gozan de los derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber de trabajar, es el primero de todos. Que ahí es donde está la libre circulación y todo ese tipo de cosas, que es lo que se cuestionó en el habeas corpus. Y en el artículo 14 bis lo que hace es reconocer. Porque esto es importante aclarar, porque hay mucha gente que dice que lo del trabajador está en el artículo 14 bis, y en realidad está reconocido en el 14 y en el 14 bis se describe. ¿Por qué? Porque en el 14 bis lo que está en el primer párrafo es el trabajo digno, que explica cuáles son los derechos del trabajador. En el 14 te garantizan el trabajo y en el 14 bis te explican. Esto no va a ¿Cómo ser se para nada liberar, interpreta, no va a ser para nada liberar lo que voy a cómo se explicar ahora. interpreta lo que es trabajo digno? Bueno, el trabajo digno es en buenas condiciones, igual remuneración por igual tarea, las vacaciones. Digamos que el tema de las vacaciones pagas es, o sea, ahí viene toda la parte de lo que, no como, o sea, como liberales no estamos muy de acuerdo con el tema de los impuestos y todas esas cosas, pero
para explicarlo en términos generales, no aplicando mi ideología política, digamos, es toda la parte de vacaciones pagas, la posibilidad de asociarse a un gremio, el- la, la seguridad social, todo ese tipo de cosas. Eh, Me mató ese comentario de cómo carajo hacen los abogados para... Acá Si Rodrigo dice, supiera, ¿cómo si carajo supiera hacen que los abogados que no para cobrarse sabemos los todos derechos? sabemos artículos de Constitución, artículos de Código Civil, artículos de Código Penal, artículos de Código Procesal Civil, artículos de Código Procesal Penal, Código Aduanero, Código de Navegación, Sí, leyes de concursos y quiebras, leyes ambientales, o sea, todos se piensan que es una carrera bastante de fiesta y todo ese tipo de cosas, doy pero fe porque tengo te muchos aprendes amigos que estudian muchísimo. abogacía y se saben todos los artículos. Yo no sé cómo se Sin acuerdan habré todos los números. repetido artículos con mis amigas. Si Laura no se acordará de las veces que estudiamos el último parcial de comercial, Dios mío. Bueno, eh, el artículo Retomando 14 un bis, poco. en el primer párrafo habla de todos los derechos del trabajo digno y el segundo párrafo habla de los derechos de los gremios, o sea, de los derechos con los que cuenta la asociación gremialista. Y el tercer párrafo habla de la seguridad social, que estaríamos refiriéndonos a las obras sociales, por así decirlo. Ahí ahorita se está acordando de todo eso. Y a otro comentario interesante, jamás vieron las crisis que tenemos en cada parcial. Yo solo quiero decir que también hay una materia nuestra que se llama internacional, derechos humanos, que tenemos que aprendernos cosas de los tratados internacionales, por eso también me acuerdo más o menos algunos artículos y cosas así. No es tan fácil como parece, es bastante sufrido. Hemos tenido muchas crisis existenciales. Y ni les digo con navegación, navegación aprendemos la parte de los buques, chicos, no es que estamos ahí aprendiendo tipo, ay, un barquito, no, ni siquiera. Lo primero que llegas y te dicen, no, Bueno, no es un barco, es toda un buque. carrera tiene sus complicaciones, digamos. Sí, Y no. bueno, volviendo un poco al tema de los derechos, te voy a hacer una Sí, pregunta que puede ser que puede ser estúpida, me voy, digamos. me levanto y me voy. Les No dejo sé, acá con mi pena cartel de que puede hablar muerte. por mí. A ver. Buenísimo, veo de acá el cartel. Pena de muerte. A favor, en contra, argumentos. A favor Uh, y argumentos en bueno, contra. voy a dejar mi opinión para el final porque tengo ahí opiniones encontradas de todo tipo. Pero bueno, más o menos, esto no es algo que hablemos mucho en la facultad. Creo que si hablamos de pena de muerte es porque alguno se sentó a investigar o quiso saber. Yo no leía nada de la pena de muerte desde hace un montón, porque creo que me interesé cuando estuve dando penal, así que tuve que leer un poquito y reabrir mi mente, digamos. Con el tema de los presos me puse a leer todo esto de vuelta, porque yo, si bien estoy en la parte correccional, pero es correccional y menores, chicos, no hablamos de pena de muerte ni a palo. Pero bueno, hay dos teorías, las anoté más o menos porque la verdad que... Eh, ay, justo se me bloqueó la computadora, ya está. Hay dos ramas. Está la que está a favor y la que está en contra, que son en términos generales, porque en realidad, cuando hablamos de la pena de pena de muerte, tenemos abolicionista, relativamente abolicionista, tipo, es como que hay 5 tipos dentro de cada tipo. Así que les voy a hablar en términos generales y, Ya y, sé. eh, No, y perdón, me río por los comentarios, me hacen reír. son fantásticos los comentarios. Sí. Fui muy fan de los comentarios del vivo. Encima mis amigos que se coparon y me están escuchando. Eso porque hace mucho no me ven, porque si no antes se cansaba de que les hable tanto. A favor tenemos la justificación, bueno, la pena de muerte a favor, ya sabemos a qué se refiere, no tengo necesidad de explicarlo. Y tenemos una justificación ética y una justificación utilitarista. En ambos casos tenemos, en la que está en contra, refuta ese tipo de justificaciones que encuentra la que está a favor. Vamos a matarla a todos. Ah, bueno, ya fue. Dije ese comentario por un comentario de ahí, chicos, no se malinterpreten. A favor tenemos la justificación con respecto a lo ético, que dice que es justa. Cuando hablamos de justicia se refiere a que es justa con respecto a la comisión del delito. Y acá tenemos un tema, que un poquito más adelante les voy a decir, pero hay un tema por los delitos que se toman como delitos capitales, se llaman o pena capital, es el nombre en general que recibe la pena de muerte. También lo había notado y me había olvidado que lo anoté. Y podemos decir con respecto a la justificación,
que hacen justicia, como quien dice. ¿Viste? Ahí están diciendo que me Bueno, extrañan, es por eso, porque yo les hablo, yo hablo una cantidad, vos también te sabés que hablo una cantidad. sí, totalmente. Y también tenemos una parte moral. ¿Por qué moral? Porque hablan de que es la defensa de la víctima, que las víctimas que sufrieron, digamos, moralmente prefieren que esa persona muera. ¿Sí? Es medio raro, pero es lo que tenemos. Y, ética, y la ética. Éticamente hablando, es mucho mejor que se muera porque le mató a otro, básicamente, o porque le violó a alguien. La parte de la justificación que se refiere a lo que es ético, moral y justo, para mí va mucho más a la parte de delitos graves o gravísimos, no tanto a la parte de delitos leves. Que en países, como bien dije hoy el ejemplo, en la zona de lo que es Arabia y esos lados, hay delitos graves a los que se le aplica la pena de muerte, que por ejemplo ser homosexual. O el adulterio, que ni siquiera acá es ya de motivo de divorcio. Sí. Y No, después, claro, viendo un poco el lado de Oriente, sí, por cualquier cosa, medio que te pueden llegar a sí, cortar un no, ahí brazo te o lo matan que por cualquier sea. cosa. Aparte, Sí, ellos siguen yo utilizando me métodos de fijo más en tortura. Estados Unidos, ¿no? O Bueno, sea, yo me Estados fijo más en Unidos, Estados Unidos que ellos usan una Estados especie de Unidos, mecanismo sí, de Estados Unidos y Corea seducción, tienen por el mismo así sistema. decirlo, para que el tipo ¿Sabías? confiese. Estados ¿Cómo? Unidos y Estados Unidos y Corea tienen el mismo sistema, parecido. Son los dos países que tienen ahí un tema. ¿Corea del Sur o del Por Norte? supuesto, no, del sur. Del norte te matan porque respiras. Ah, bien. Y bueno, y en lo que es lo otro tenemos el derecho a la vida y el consuelo de las víctimas, que eso sería tipo la parte ética. Ah, sí, ética. Y en utilitarista, la gran cuestión utilitarista es la prevención. Dicen que si vos le matás, prevenís que haya más delito porque la gente ve que muere, entonces no va a cometer el delito. Básicamente, y explicándolo muy burdamente, por decirlo muy, no, muy tranqui, vulgarmente, ahí está me salió la palabra. Claro. Y utilitarista también tiene la reducción de costos. ¿Por qué la reducción de costos? Esto es interesante. Tiene reducción de costos porque previene el hacinamiento y lo que uno paga, porque hay en lugares, por ejemplo Estados Unidos, que no es que al preso se le da un sueldo, sino que uno está pagando por el preso. O sea, los que mantienen al preso. El director de la cárcel paga por mantener a ese preso. Paga. Para que el Estado le dé. Es como que en realidad está pagando una cuota todos los meses por mantener gente ahí adentro. No es como que acá de nuestro bolsillo, de nuestro impuesto, sale un sueldo para el preso y para su familia para que la mantenga. ¿Se entiende? ¿Entendemos Sí, más o menos? sí, más o menos. Más Sí, o menos. un poco. Bueno, entonces te voy a decir en general, es como que una reducción de costos. Al haber muerto, no produce hacinamiento, no produce más gastos para el que lo tiene que mantener el preso, digamos. Esos son los que están a favor. Lo que dice la teoría en contra, que encabezan los derechos humanos, por supuesto, es el derecho de la vida, que esa persona tiene derecho a la vida y que vos no sos quien para decidir sobre la vida de otra persona, que el fin no justifica el medio, es decir, que la finalidad de matarlo para justificar que vas a prevenir, que vas a reducir el costo, no lo vale. La dignidad de la persona, porque la persona y la familia de esa persona pierden dignidad al tener que ver morir a un familiar, que en realidad esta cuestión no es una cuestión de consuelo o de justicia, sino que es más una cuestión de venganza y que con la venganza no se gana nada. Y en esta cuestión estoy de acuerdo porque he leído de fallos estadounidenses. Dice, no rehabilita errores. Es fantástico. ¿Por qué? Porque si hubo un error y ha pasado que ha muerto gente en Estados Unidos por pena de muerte que no tenía nada que ver, con la causa, que lo habían obligado a que confiese, que eso pasa mucho, no sé si vieron la serie Así nos ven, que es una serie donde lo obligan a confesar no voy a hacer spoiler, pero véanla, es buenísima. Eh, no rehabilita, o sea, se equivocó la justicia, lo mató y no era, y ya está muerto, no hay modo de que reviva. Claro. Eso es interesante. Después y todo lo de los derechos humanos, por supuesto, como estamos viendo. Y después también, con respecto a la utilidad, no previene, o sea, no previene ningún tipo de delito porque hoy en día ya no se hace tanto
la publicidad de las penas de muerte como antes. Antes sí se publicitaban e inclusive si era algún delincuente muy famoso se paseaba el cadáver por las calles. No sé si se acuerdan de Bonnie and Clyde, que se paseaban Bueno, en Argentina, sin ir más lejos, digamos, si me remonto allá en 1800, Ah, sí, Rosas tienes colgaba razón. la cabeza de sus enemigos en la plaza, digamos, o sea, parece que Claro, servía el método para en disuadir ese un momento poco. sí, era rentable. Pero Sí, eso es lo que se dice hoy en día, no previene, o sea, no prevenís nada porque te no se hace una publicidad y tampoco te no tiene, no tiene, yo lo leí en una publicación, creo que era de la BBC, y decía, no tiene tanto rating a comentario, digamos, gracioso dentro de todo lo serio que venía hablando, pero, y también hubo en otros lados que hubo un aumento de delitos. ajá. Eso también es Vale, interesante. para ir cerrando un Ay, poco, tenemos que cerrar. Pará, porque termino con la idea y te sí, por digo, eso, el vivo dura 1 hora y después nos corta en seco, así que tenés menos de un minuto para resumir algo. bueno, el aumento de los delitos es interesante porque habla de que aumentaron los delitos porque total me muero, no pasa nada. Y lo importante, y que quería justo cerrar con eso, es el miedo que genera que haya confesiones falsas, que después lo que te hace es matar sin necesidad y morir, y muere un inocente por algo que no debía morir. Yo no puedo decir que no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, no puedo decir así a grandes rasgos, pero sí lo que puedo decir es que sería interesante en casos de asesinos seriales, como se aplica mucho en Estados Unidos, y en violadores seriales, que se comprueba que no tienen cura. Y que encima cuando van a morir no muestran ningún tipo de arrepentimiento. Es más, hay muchos asesinos seriales conocidos que hay uno muy conocido que es el del payaso en el que se basaron en It, en Pennywise, que él dice nunca van a saber dónde están enterrados los demás antes de morir y se ríe. Esa es mi opinión. Bueno, Ah, le cerré re muchas bien. gracias, Vale, por tu tiempo. Gracias a Te vos, agradezco gracias a todos mucho. mis fans. Sí. Mañana paso el chivo, mañana en Perspectiva Joven va a estar una abogada de nuestro vecino país de Paraguay, Ana Paola ¡Paula! Sosa. Sí, eh, va a hablar más sobre estos temas y espero que nos visiten. Muchas gracias a todos por seguir la transmisión. Gracias, Vale, como siempre. Nos No, vemos de nada, pronto. gracias. Chao. Chao, nos vemos.